La camioneta de Valeria Montes levantó una nube de polvo mientras avanzaba por el camino de tierra que serpenteaba entre los establos más lujosos que había visto en toda su carrera como veterinaria. Apretó el volante con fuerza, respirando profundo para controlar los nervios que amenazaban con traicionarla. No era el lujo lo que la intimidaba, había trabajado en haciendas de millonarios europeos y establos de familias aristocráticas, sino la reputación del hombre que la había contratado. Alejandro Ferrer era conocido en toda la región no solo por su fortuna considerable y sus caballos premiados, sino por su carácter difícil y su tendencia a despedir veterinarios con la misma facilidad con la que otros cambiaban de camisa. 5 profesionales habían pasado por su hacienda en los últimos 2 años, todos con credenciales impecables, todos despedidos por razones que variaban desde incompetencia hasta falta de dedicación. Pero Valeria no había llegado tan lejos en su carrera dejándose intimidar por hombres arrogantes con cuentas bancarias abultadas. Había salvado caballos en condiciones imposibles, había trabajado jornadas de 30 horas seguidas, había enfrentado situaciones que habrían hecho retroceder a veterinarios con el doble de su experiencia. Un empresario malhumorado no sería diferente. Lo vio antes de estacionar. Alejandro Ferrer esperaba en los escalones de la casa principal, brazos cruzados sobre el pecho, la postura rígida de alguien acostumbrado a que el mundo se ajustara a sus expectativas. Incluso desde la distancia, Valeria notó el traje perfectamente cortado que probablemente costaba más que su camioneta entera, las gafas de sol oscuras que ocultaban su expresión, y esa aura de autoridad indiscutible que emanaba de él como una advertencia visible. Estacionó sin ceremonias, tomó su maletín veterinario del asiento trasero y caminó hacia él con las botas embarradas de su última emergencia y el cabello recogido en una cola de caballo práctica y desprolija. Había dormido apenas 3 horas, atendido 2 casos críticos antes del amanecer, y definitivamente no estaba de humor para juegos de poder con millonarios acostumbrados a salirse con la suya. Doctora Montes, supongo, dijo él sin moverse de su posición elevada en los escalones, sin siquiera extender la mano en saludo. Valeria se detuvo al pie de las escaleras y lo miró directamente, negándose a bajar la mirada primero. Efectivamente. ¿Y el caballo? Entiendo que es una emergencia. Algo cruzó el rostro de Alejandro, demasiado rápido para identificarlo. Sorpresa, quizás, o tal vez molestia por su tono directo. Esperaba a alguien con más experiencia visible. ¿Esperaba a un hombre, quiere decir? Valeria arqueó una ceja, manteniendo su voz profesional pero firme. Y yo esperaba a un cliente menos interesado en apariencias y más en salvar a su animal. Parece que ambos tendremos que ajustar nuestras expectativas. Ahora, el caballo, a menos que me haya llamado para admirar su arquitectura colonial. Por un segundo, algo parecido a la diversión bailó en los labios de Alejandro antes de que su expresión volviera a endurecerse. Se quitó las gafas de sol, revelando ojos oscuros que la estudiaban con una intensidad que hubiera hecho retroceder a personas menos seguras. Es directa. Soy eficiente, corrigió Valeria. Y cada minuto que perdemos hablando es un minuto que su caballo sufre innecesariamente. ¿Vamos? Alejandro bajó los escalones con movimientos controlados y precisos, pasando junto a ella sin decir palabra. Valeria lo siguió, ajustando el peso de su maletín en el hombro mientras recorrían el camino hacia los establos. Pasaron junto a instalaciones que parecían sacadas de una revista de lujo internacional, pisos de madera noble pulida, puertas de hierro forjado con diseños elaborados, sistemas de ventilación que probablemente costaban más que toda la clínica veterinaria donde ella había hecho su residencia. 4 veterinarios han venido antes que usted, dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio tenso sin mirarla. Los mejores de la región, especialistas con años de experiencia. Cada uno dio un diagnóstico diferente. Ninguno funcionó. Tal vez estaban más interesados en impresionarlo con su currículum que en realmente examinar al animal, respondió Valeria. No es infrecuente con clientes de alto perfil. Algunos profesionales olvidan que el caballo es el paciente, no el dueño. Alejandro se detuvo tan abruptamente que ella casi choca contra él. Se giró para mirarla, expresión indescifrable. ¿Estás sugiriendo que contrate incompetence? Estoy sugiriendo que tal vez contrataste profesionales más interesados en mantener tu ego contento que en decirte verdades incómodas. Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. Pero estoy aquí ahora. Puedes seguir cuestionando mis credenciales o puedes llevarme con tu caballo. Tu elección. Algo cambió en la expresión de Alejandro, un respeto reacio cruzando sus facciones antes de continuar caminando. Por aquí. Llegaron al último establo,
el más grande y lujoso de toda la propiedad. Incluso antes de entrar, Valeria escuchó los signos reveladores: respiración pesada y laboriosa, relinchos débiles que indicaban dolor profundo. Su instinto profesional se activó inmediatamente, dejando de lado cualquier tensión personal para enfocarse en lo que realmente importaba. Alejandro abrió la puerta y ella entró primero, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la luz más tenue del interior. El garañón era magnífico, incluso enfermo. Incluso con el pelaje opaco y sin brillo, los ojos vidriosos y la postura débil, era evidente la pureza de su linaje, la estructura perfecta de un animal que representaba varios millones en valor. Pero más que eso, mucho más importante que cualquier cifra monetaria, Valeria vio a una criatura sufriendo, y eso era lo único que realmente importaba en ese momento. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó, acercándose lentamente al animal, hablando en voz baja y calmada, ese tono especial que usaba para tranquilizar a pacientes asustados. 5 días. Los síntomas empeoraron progresivamente. Descríbemelos todos, en orden cronológico si es posible. Alejandro se acercó, quedándose cerca pero sin interferir. Comenzó con fiebre intermitente. Luego vino el rechazo de alimento, primero parcial, ahora total. Respiración irregular. Cojera evidente en la pata trasera izquierda. Apatía general. Valeria asintió, ya con las manos sobre el cuello del caballo, palpando con dedos expertos, sintiendo temperatura, textura, buscando cualquier anomalía. Alejandro permanecía cerca, observándola con una atención que ella podía sentir como peso físico en su nuca. Normalmente los dueños se quedaban afuera, nerviosos, dejándola trabajar en paz. Pero él no. Él observaba cada movimiento, cada gesto, como si estuviera evaluándola o como si realmente entendiera lo que ella estaba haciendo. Necesito más luz aquí, ordenó sin mirarlo, concentrada en su examen. Alejandro encendió los reflectores principales sin vacilar, sin preguntar, simplemente haciendo lo que ella necesitaba. Valeria continuó su evaluación metódica, presionando suavemente el abdomen para detectar sensibilidad, examinando las encías en busca de signos de deshidratación o problemas circulatorios, escuchando corazón y pulmones con su estetoscopio. El silencio se extendió, interrumpido solo por los sonidos naturales del establo y la respiración pesada del animal enfermo. Los otros veterinarios dijeron que era cólico, comentó Alejandro después de varios minutos de observación silenciosa. O laminitis. Uno mencionó una posible infección generalizada. Los otros veterinarios estaban buscando en los lugares equivocados, murmuró Valeria, inclinándose para examinar cuidadosamente la pata trasera izquierda, la que el caballo había estado protegiendo. Pasó los dedos por el casco con toque firme pero gentil, sintiendo, buscando, hasta que encontró lo que estaba buscando, una pequeña inflamación casi imperceptible justo en el surco lateral del casco. Presionó suavemente y el caballo reaccionó con un quejido bajo y un movimiento defensivo. Se incorporó lentamente, organizando sus pensamientos antes de hablar. Cuando finalmente miró a Alejandro, vio que él la observaba con expresión intensa, esperando su veredicto como si fuera una sentencia. Tiene una infección profunda en el casco, dijo con voz clara y segura. Comenzó como una herida pequeña, probablemente hace varias semanas. Se infectó y avanzó hacia los tejidos internos. La fiebre y todos los síntomas generalizados son la respuesta del cuerpo a una sepsis localizada. Si no se trata inmediatamente, podría perder la pata o desarrollar una infección sistémica fatal. Alejandro la miró fijamente, procesando la información. 3 veterinarios examinaron sus patas. Ninguno vio nada. Porque no estaban realmente mirando, Valeria abrió su maletín, sacando los instrumentos que necesitaría. Estaban buscando diagnósticos dramáticos para un caballo dramáticamente caro. A veces la respuesta más simple es la correcta. No todo tiene que ser complejo para ser serio. Simple. La voz de Alejandro tenía un tono que ella no supo interpretar del todo. ¿Llama simple a algo que otros profesionales experimentados no pudieron detectar? Llamo simple a buscar en el lugar obvio antes de saltar a conclusiones exóticas. Valeria comenzó a preparar sus instrumentos. Cojera en pata trasera izquierda. Primera pregunta, ¿qué hay en esa pata? No en sus órganos internos, no en su sangre. En la pata misma. Alejandro permaneció en silencio un momento. ¿Puede salvarlo? Sí, respondió ella sin dudarlo, con la confianza que venía de años de experiencia. Pero necesito trabajar ahora. Esto tomará tiempo y requiere precisión. ¿Puede darme espacio? Por un momento, Alejandro no se movió,
como si estuviera considerando quedarse de todas formas. Luego, lentamente, asintió. Estaré afuera. Si necesita algo. Le avisaré. Valeria ya estaba enfocándose en su paciente, el resto del mundo desvaneciéndose como siempre hacía cuando entraba en su zona de trabajo. Alejandro se quedó un segundo más, mirándola con esa intensidad desconcertante que ella había sentido desde que llegó, antes de finalmente salir del establo. Valeria exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración parcialmente. Hombre complicado, murmuró para sí misma, arrodillándose junto al caballo. Pero ahora no importa. Lo que importa eres tú, campeón. Se perdió en su trabajo, como siempre hacía cuando se concentraba completamente. Limpió la herida profunda con meticuloso cuidado, cada movimiento preciso y deliberado. Drenó el absceso que se había formado, un proceso delicado que requería toda su atención. Aplicó antibióticos locales y preparó la medicación sistémica que necesitaría. Vendó el casco con técnica precisa, asegurándose de que la presión fuera la adecuada, ni muy floja ni demasiado apretada. El tiempo perdió significado mientras trabajaba. Podría haber sido 1 hora o 4, no lo sabía con certeza. Solo cuando finalmente terminó, guardando sus instrumentos y revisando una última vez el vendaje, notó que la luz que entraba por las pequeñas ventanas había cambiado completamente. Era tarde, mucho más tarde de lo que había pensado. Salió del establo estirando su espalda adolorida y encontró a Alejandro sentado en un banco de madera cerca de la puerta. No estaba revisando su teléfono ni trabajando en una laptop. Simplemente estaba sentado ahí, postura aparentemente relajada pero mirada alerta que se enfocó en ella en cuanto apareció. Se puso de pie inmediatamente. ¿Y bien? Su voz sonaba tensa, contenida. Va a vivir, dijo Valeria, limpiándose las manos con una toalla que había traído. Pero necesita cuidados intensivos durante al menos 48 horas. Alguien tiene que estar con él constantemente, monitoreando temperatura, cambiando vendajes, administrando medicación cada 4 horas sin falta. ¿Usted puede quedarse? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Había esperado que él asignara a algún empleado, o que preguntara cuánto tiempo necesitaba entrenar a alguien. Yo, tengo otros pacientes programados mañana temprano. Casos que no puedo cancelar. Los reprogramaré. Pagaré el doble de sus honorarios normales. El triple. Alejandro dio un paso hacia ella y Valeria se obligó a no retroceder, a mantener su terreno. Lo que necesite. Solo quédese hasta que esté completamente estable. Había algo en su voz que no era el tono autoritario del millonario acostumbrado a comprar soluciones a todos sus problemas. Era otra cosa, algo más profundo, más vulnerable. Valeria vio más allá de la máscara de control y detectó preocupación genuina, tal vez incluso miedo. Pensó en su pequeño apartamento vacío que la esperaba, en las cuentas que necesitaba pagar urgentemente, en su hermana menor que dependía de ella para la universidad. Pensó en el caballo magnífico que merecía la mejor atención posible, en la satisfacción de ver un trabajo bien hecho hasta el final. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Me quedo. Pero necesito café muy cargado disponible a todas horas, y acceso a una ducha en algún momento de las próximas 48 horas. Alejandro sonrió. Fue una transformación sorprendente, suavizando las líneas duras de su rostro y convirtiéndolo en algo casi peligrosamente atractivo. ¿Puedo arreglar eso? Valeria asintió bruscamente, tratando de ignorar el revoloteo extraño en su estómago. Era solo cansancio, se dijo a sí misma. Definitivamente solo cansancio y la satisfacción profesional de un diagnóstico exitoso. No tenía absolutamente nada que ver con la forma en que Alejandro Ferrer la miraba como si acabara de hacer algo extraordinario. Nada en absoluto. A las 3 de la madrugada, Valeria descubrió varias cosas sobre Alejandro Ferrer que no esperaba. Primero, que no dormía cuando estaba preocupado por algo importante. Segundo, que hacía el mejor café que había probado en toda su vida. Y tercero, que bajo ese traje de millonario arrogante y esa actitud de superioridad, había alguien que realmente entendía de caballos de una manera profunda y genuina. Él apareció en el establo con 2 tazas humeantes justo cuando ella estaba cambiando el vendaje del casco del garañón por segunda vez esa noche. No dijo nada al entrar, solo se sentó en un taburete cercano y observó en silencio mientras ella trabajaba con manos expertas y movimientos seguros. No tiene que quedarse despierto, comentó Valeria sin mirarlo, concentrada en limpiar la herida con el cuidado meticuloso que requería. Yo tengo esto controlado. Puede descansar. Lo sé.
Su voz sonaba diferente en la oscuridad de la madrugada, más suave, menos guardada, despojada de las capas de autoridad que normalmente la envolvían. Pero él ha sido parte de mi vida durante 8 años. No puedo simplemente irme a dormir mientras está luchando. Valeria levantó la vista, sorprendida por la honestidad cruda en su tono. Alejandro sostenía su mirada sin vacilación, ojos oscuros reflejando la luz tenue de las lámparas del establo, y había una vulnerabilidad ahí que no había visto antes. ¿Cómo se llama?, preguntó ella, volviendo al vendaje con renovada concentración. Me di cuenta de que nunca mencionó su nombre. Solo, el garañón, o, el caballo, punto. Emperador, respondió Alejandro, y algo en su voz se suavizó de una manera que transformó completamente su tono. Mi abuelo lo nombró. Dijo que cuando nació, durante una tormenta de verano, su primer relincho sonó tan poderoso y majestuoso que solo ese nombre le haría justicia. Su abuelo tenía sentido poético. Valeria terminó de asegurar el vendaje y se puso de pie, estirando la espalda adolorida. Mi abuelo tenía muchas cosas. Alejandro tomó un sorbo de su café, mirando hacia el caballo con expresión distante. Incluyendo la paciencia infinita para criar a un nieto malcriado que sus padres dejaron en internados de lujo para no ser molestados con las responsabilidades de la paternidad. Valeria se quedó inmóvil, procesando esa información inesperada. Alejandro la miraba ahora con expresión indescifrable, como si acabara de sorprenderse a sí mismo por compartir algo tan personal con una desconocida. El café está delicioso, por cierto, dijo ella, decidiendo darle una salida graciosa de la vulnerabilidad que acababa de mostrar. ¿Dónde lo consigue? Alejandro sonrió levemente, claramente agradecido por el cambio de tema. Colombia, importación directa de una finca familiar en las montañas. Mi abuelo siempre decía que la vida era demasiado corta para tomar café malo o rodearse de personas falsas. Su abuelo era un hombre sabio. Lo era. La intensidad volvió a sus ojos. Me enseñó todo sobre los caballos. Cómo leerlos, cómo entenderlos más allá de lo obvio, cómo conectar con ellos de verdad. No solo poseerlos como trofeos, sino respetarlos como los seres nobles que son. Valeria tomó su taza de café y se sentó en una paca de heno, estudiándolo con nueva curiosidad. Por eso notó que yo sabía lo que estaba haciendo. No es solo que tenga dinero para comprar caballos caros. Realmente los comprende, y eso me sorprende más de lo que debería. An estimate. Alejandro arqueó una ceja. Honestamente sí, admitió Valeria. La mayoría de los dueños ricos que conozco ven a sus caballos como inversiones financieras, números en un balance, trofeos brillantes en competencias internacionales. Animales prestigiosos pero últimamente reemplazables. Esos no son dueños de caballos. La voz de Alejandro se endureció con convicción clara. Son coleccionistas. Hay una diferencia fundamental. Exactamente, Valeria lo miró con apreciación genuina. Por eso me sorprendió cuando me llamó. Su reputación es de ser, bueno, bastante difícil con veterinarios. He escuchado historias. Alejandro soltó una risa corta, sin humor real. Porque la mayoría de los veterinarios que vienen aquí están más interesados en cobrar honorarios obscenos que en realmente curar a los animales. Hablan impresionante, tienen credenciales que brillan, cobran fortunas que harían llorar a la mayoría de las personas, y no tienen ni idea de lo que están haciendo cuando importa. Pero me llamó a mí de todos modos. Porque su reputación es diferente. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Dicen que usted ve cosas que otros no ven, que trata a un caballo de 1.000 euros con exactamente el mismo cuidado y dedicación que a uno de 1.000.000, que no le importa en absoluto la opinión de nadie cuando está haciendo su trabajo. Eso es raro. Valioso. Suena como si hubiera investigado bastante sobre mí antes de llamar. Valeria sintió un calor extraño en el pecho ante sus palabras. Cuando se trata de emperador, investigo absolutamente todo. Su mirada se intensificó. No dejo nada al azar cuando importa de verdad. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era algo más, algo cargado de una energía que Valeria no sabía cómo nombrar. Se sorprendió notando detalles que no había visto antes en la prisa de su llegada. La forma en que el cabello oscuro de Alejandro caía ligeramente desordenado sobre su frente, dándole un aire menos controlado. Las líneas sutiles de cansancio alrededor de sus ojos que hablaban de noche sin dormir. La sombra de barba que le daba un aspecto menos pulido y más humano, más real. Debería revisar su temperatura otra vez, dijo abruptamente, poniéndose de pie más rápido de lo necesario y caminando hacia Emperador,
necesitando distancia física de esos ojos penetrantes que parecían ver demasiado. Alejandro no comentó nada sobre su reacción súbita, pero ella podía sentir su mirada siguiéndola, observando cada movimiento con esa atención total que era desconcertante y halagadora al mismo tiempo. Las siguientes horas pasaron en un ritmo extraño de rutina compartida. Alejandro no se fue. Se quedó, ayudándola cuando era necesario, anticipando lo que ella necesitaría antes de que pidiera. Trayendo más café justo cuando la fatiga amenazaba con vencerla. Preparando bocadillos que aparecían mágicamente junto a ella cuando había estado demasiado concentrada para pensar en comer. No hablaban mucho, pero había una compañía silenciosa que Valeria encontraba desconcertantemente agradable. Había algo reconfortante en trabajar junto a alguien que entendía la importancia del silencio, que no necesitaba llenar cada momento con conversación innecesaria. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosas suaves y naranjas brillantes, Emperador relinchó suavemente y trató de ponerse de pie por primera vez en horas. Espera, campeón. Valeria se acercó rápidamente, ayudándolo a estabilizarse con manos firmes pero gentiles. Despacio. Muy despacio. El caballo se mantuvo en pie, tembloroso pero firme, con determinación visible en sus ojos. Sus ojos ya no estaban vidriosos y sin vida. La fiebre había bajado significativamente durante la noche. Cuando estiró el cuello y bufó suavemente contra el hombro de Valeria en gesto de confianza, ella sintió lágrimas de alivio picando sus ojos. No las dejó caer, pero estaban ahí. ¿Lo lograste? La voz de Alejandro sonaba asombrada, casi incrédula. Cuando ella volteó, lo encontró de pie justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir su calor corporal, ver las emociones cruzando su rostro normalmente tan controlado. Realmente lo salvaste. Todavía necesita cuidados continuos. Valeria sonrió genuinamente, felicidad profesional brillando en su rostro cansado. Pero sí, va a estar bien. Es fuerte. Luchó duro. Luchó porque tuvo razones para luchar. La voz de Alejandro temblaba ligeramente con emoción contenida. No miraba a ella, miraba a Emperador con afecto evidente. Porque alguien finalmente supo cómo ayudarlo de verdad. Valeria abrió la boca para responder, para decir algo profesional y apropiado, cuando una voz femenina interrumpió desde la puerta del establo. Dios mío, Alejandro, ¿has estado aquí toda la noche otra vez? Una mujer mayor, probablemente de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado en un moño elegante y expresión entre maternal y exasperada, entró con paso firme y decidido. Llevaba una bandeja grande con lo que parecía ser un desayuno completo y abundante. Señora Rosa, Alejandro se enderezó automáticamente, como un niño sorprendido haciendo algo que sabe que preocupará a quien lo cuida. Nada de excusas, interrumpió la mujer con autoridad cariñosa, pasando junto a Alejandro sin ceremonias y deteniéndose frente a Valeria con ojos evaluadores pero amables. Tú debes ser la milagrosa veterinaria de la que no para de hablar. Soy Rosa, y este cabezón, señaló a Alejandro con el pulgar de manera completamente irreverente, probablemente olvidó ofrecerte comida decente. Yo le traje bocadillos, protestó Alejandro débilmente. Galletas y queso no son comida apropiada para alguien que ha trabajado toda la noche. Rosa dejó la bandeja en una mesa cercana con decisión. Siéntate, Nina. Necesitas comer algo sustancial antes de que te desmayes. Valeria parpadeó, completamente sorprendida por la familiaridad con la que Rosa trataba a Alejandro, como si su riqueza y posición no importaran en absoluto, y por la forma maternal en que la estaba tratando a ella, una completa desconocida. Yo, gracias, pero realmente debería seguir monitoreando a Emperador. El caballo puede sobrevivir 10 minutos sin supervisión constante. Rosa la empujó suavemente pero firmemente hacia la mesa. Alejandro, tú también. Siéntense. Ambos parecen zombis andantes. Para absoluta sorpresa de Valeria, Alejandro obedeció sin la menor protesta, como si esta fuera una batalla perdida hace mucho tiempo. Se sentaron en taburetes improvisados y Rosa les sirvió con eficiencia maternal, tortillas españolas humeantes y perfectamente cocidas, tostadas crujientes con tomate rallado, jamón ibérico de corte fino, y jugo de naranja recién exprimido que olía a mañana de verano. Rosa me crió más que mis propios padres, explicó Alejandro, notando la expresión curiosa de Valeria. Tiene licencia completa para regañarme cuando quiere, lo cual es prácticamente todo el tiempo. Rosa le dio un golpecito cariñoso en la cabeza, gesto tan maternal que hizo sonreír a Valeria. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra. ¿Y tú? Miró a Valeria con ojos astutos que parecían ver demasiado,
Bienvenida a esta familia loca. Cualquiera que pueda hacer que este terco imposible escuche razones y admita que necesita ayuda, merece todo mi respeto y mi mejor desayuno. Valeria no supo qué responder a eso. Rosa se fue con una sonrisa misteriosa que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo, dejándolos en un silencio que de repente se sentía más pesado, más significativo. Es bastante intensa, comentó Valeria finalmente, pinchando su tortilla para tener algo que hacer con las manos. Es absolutamente maravillosa, corrigió Alejandro con tanto afecto genuino en su voz que algo se movió incómodamente en el pecho de Valeria. Sin ella, probablemente estaría completamente perdido. Me enseñó más sobre ser humano que cualquier otra persona. Comieron en silencio durante varios minutos. Valeria estaba más hambrienta de lo que había pensado, y la comida era deliciosa, pero estaba hiperconsciente de cada movimiento de Alejandro a su lado. De la forma en que sus manos sostenían los cubiertos con elegancia natural. De cómo de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ella cuando pensaba que no estaba mirando. Entonces, dijo Alejandro después de un rato, dejando su tenedor con decisión, cuando Emperador esté completamente recuperado, ¿considerarías quedarte de manera más permanente? Valeria casi se atraganta con su jugo. ¿Qué? Como consultora veterinaria permanente de la hacienda, Alejandro la miraba con esa intensidad que ya estaba empezando a reconocer. Tengo otros 17 caballos, algunos con necesidades especiales y condiciones que requieren monitoreo constante. Necesito a alguien que realmente los entienda, alguien en quien pueda confiar completamente. Yo tengo mi propia práctica, tartamudeó Valeria, cerebro tratando de procesar la oferta inesperada. Pacientes que dependen de mí. Una reputación que construí durante años. Podrías mantener tu práctica sin problema. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto sería adicional. 3 días a la semana aquí, dedicados exclusivamente a mis caballos. El resto del tiempo para tus otros pacientes. Te pagaré más de lo que probablemente ganas en un mes completo por cada día de trabajo. ¿Por qué? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía, más defensiva. ¿Por qué yo específicamente? Alejandro dejó su tenedor completamente, girándose para mirarla directamente a los ojos con intensidad absoluta. Porque en una noche hiciste lo que otros 3 veterinarios con credenciales impresionantes no pudieron hacer en 5 días completos. Porque hablas con los caballos como si te entendieran y ellos responden a ti de manera que nunca he visto. ¿Por qué? Se detuvo, algo importante cruzando su rostro, porque confío en ti, y no confío fácilmente en nadie. Casi nunca. El corazón de Valeria latía demasiado rápido, demasiado fuerte. Esto era una mala idea, lo sabía con certeza absoluta. Pasar tiempo regular con este hombre de ojos oscuros e intensos, con su vulnerabilidad cuidadosamente oculta y su amor genuino por los animales, con su forma de mirarla como si realmente la viera más allá de su profesión, era peligroso para su paz mental. Pero la oferta era demasiado buena para ignorarla. El dinero ayudaría enormemente a su familia, permitiría finalmente pagar las deudas acumuladas. Y los caballos, estos magníficos caballos que claramente merecían el mejor cuidado posible, necesitaban atención experta y dedicada.